de fondo, ¿no?, de lo que es la LUC. Y por eso me parece que, ya casi partiendo de la idea, si en una posibilidad de plebiscito, si en una juntada de firmas se va contra las partes, se desglosa la LUC, nosotros entramos en la agenda política que quieren, que es el desglose. La LUC es un desglose de la sociedad, es una ruptura de la estructura, porque a partir de una lógica de proponer una nueva estructura, después vamos a ir a algunas partes donde está eso, al proponer una nueva estructura, rompiendo la estructura social. Entonces hay que tener cuidado también, porque más allá de que nosotros ideológicamente podamos decir, hay algunos, ¿no?, si nosotros vemos el porcentaje de los votos que fueron a favor o en contra de algunas partes, ¿no?, cuando se vota la ley, ¿no?, cuando se vota la ley acá, algunas partes que fueron aprobadas, otras eliminadas y otras negadas, eso fue una situación de votación de ley, una votación del Parlamento, o sea, diputados, senadores, se vota eso. Bien, entran 501 artículos, salen 476, ¿no? Salen 476, que es lo que es la LUC. Entonces, la idea es la LUC, y mi idea es intentar hoy, capaz que podemos ir para algunas partes de educación y otras partes de seguridad, pero mi idea hoy es entender cuál es el espíritu de la LUC. Hay un espíritu de la LUC, y no es casual que yo hable del espíritu de la LUC. Hay una matriz de la LUC que toma y separa en ciertos conceptos que hacen parte hoy de lo que Uruguay podría sentirse orgulloso, que tenemos, o ahora sí tenemos un gobierno, Claro, apunta a eso, a limitar la democracia. Sí, y hoy podemos sentirnos orgullosos en el sentido metafórico, irónico, borgiana de la cosa, que tenemos, hoy sí Uruguay tiene un gobierno neoliberal, el gobierno más neoliberal que ha tenido. Hoy tenemos el gobierno más neoliberal que ha tenido. Y un gobierno, y un gobierno más, porque justamente, después vamos a ver, el gobierno más neoliberal que hemos tenido. Y es un gobierno neoliberal que se junta a un elemento que es bastante complicado, que es el oscurantismo religioso, porque apunta a lo que se llama la política sacrificial. ¿Perdón? Al oscurantismo religioso, que se ajusta a lo que se llama la política sacrificial. Sacrificial, sí, de sacrificio. Pero los pobres y los trabajadores. Y el sacrificio donde el propio sacrificado se enorgullece de estar siendo sacrificado por el paraíso que vendrá. Eso hace parte de los estudios que se vienen haciendo hace bastante tiempo. Autores como Frank Hinckelhammer, que vienen trabajando sobre la política sacrificial de los pueblos, que es la parte del capitalismo, que parece palabras raras, ¿no? Porque el capitalismo, no raras en el sentido que a veces uno dice capitalismo y viene todo, pero la propuesta neoliberal, cuando ¿qué pasa? Con el cookie grande, con el cupón, nosotros teníamos una política neoliberal. Nosotros ahora tenemos una política neoliberal que se articula en un oscurantismo religioso. Solo para terminar la idea. Jorge, ¿no? Jorge, yo para terminar la idea. Sí, hagamos un esfuerzo, perdona Pedro, dejarlo desarrollar y después entramos con las preguntas para que no se nos estire mucho. Hoy nosotros tenemos y eso es una cuestión que hoy en día lo que está sustentando la masa política de América Latina es la matriz del oscurantismo religioso. Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela. Y Brasil, Lula llega al poder porque Lula hace un pacto con el Partido Liberal, que es evangélico. Dilma tenía un proyecto contra el aborto, o sea, a favor, contra la penalización del aborto, y ya tuvo que volver atrás y firmar una carta que no iba a trabajar ese tema a pedido de las iglesias neopentecostales. Entonces es muy interesante. Yo después les puedo mandar, y eso surge justamente, y eso aparece, todo ese proyecto aparece en el año 69 con el famoso informe Rockefeller. Que eso se lo puedo mandar. La revista Marcha hizo una revista específicamente para lo que fue el informe Rockefeller.
¿Ah? Bueno, después eso da otra discusión, porque eso está presente acá. Esa es la cosa. ¿Ah? Entonces, ¿por qué en esta lógica neoliberal, en esta lógica, que es una lógica inquisitoria, o sea, o oscurantista, ¿no? Volvimos a una persecución de brujas, en este caso, volvimos, ¿no? Literalmente brujas mujeres, pero también brujas todo aquello, no es casualidad que la LUC tenga esa fuerza específicamente, eso lo vamos a ver también, específicamente en el eje de seguridad, ¿tá? En el eje de seguridad, la seguridad militarizada. Es más, la lógica que tenemos hoy no es ni militar ni policial. Cuando nosotros vamos a estudiar, lo que tenemos hoy es una lógica paramilitar. Y ahí está la cosa complicada. Porque mismo con lo que pasó con el profesor que pasó ahora, ¿no? Hace unos días, y se le está pidiendo a los jefes de policía, se le está pidiendo al ministro que digan, porque los propios policías no saben, sean policías, mirá, no saben qué tienen que hacer. Eso es la lógica paramilitar. Hoy nosotros tenemos un ministro que trabaja la misma lógica que las milicias de favela en Brasil. El porte de arma a los militares retirados y el porte de arma a los jueces que no pueden hacer pericias psicológicas para tenerlo, es una matriz que viene y que sustenta lo que fue el fortalecimiento de las milicias en Brasil. Y no digo Brasil porque yo estuve allá, digo Brasil porque antes de asumir, Manini se encuentra en la Universidad de Brasilia, en la universidad que yo trabajaba, se encuentra Manini con Bolsonaro para tener una reunión de cómo gestar la política latinoamericana desde la militarización. No es casualidad de que ahora quieran poner a los militares para arreglar las carreteras. No es casualidad esas presencias. Entonces todo eso hace parte de la ley. Y el principal motivo en este movimiento, de una lógica neoliberal oscurantista, es justamente el destrozo del tejido social. Si nosotros nos ponemos y entramos, porque lo que está aquí es lo que se llama un ethos, E-T-H-O-S, un ethos en la forma como estamos entendiendo la luz. Si nosotros no entendemos la luz, que es una acción política de desestructurar una democracia, de desestructurar una sociedad democrática, no vamos a entender lo que está sucediendo. Y uno de los puntos es justamente incentivar las diferencias, que podemos tener diferencias, podemos decir, bueno, pero este artículo es más interesante que esto, pero ahora, si nosotros vamos a separar, yo estoy colocando esto, si nosotros vamos a separar, estamos entrando justamente en la agenda propuesta por la acción de milicia. ¿Ah? Entonces, es una cuestión que está en la LUC. La LUC es eso. Cuando se juntan las firmas, ya no es más los años 90 por las empresas, la privatización de las empresas públicas. Este referéndum es por otra cosa. Por eso una de las cuestiones que hay que empezar a ver, cuáles son los relatos que se empiezan a formar, los relatos que se empiezan a hacer en esto. Entonces, como varias puntas en esto. Y yo creo que en vez porque hay que ver la estrategia también desde dónde van a ir las energías, en qué construcciones de relato, qué construcciones pensar una estrategia que va a tener la construcción de un relato, la construcción de un discurso, que es diferente relato a discurso, de ver cómo se va a trabajar en el sentido de la recolección de firmas y qué va a pasar. ¿Ah? Esa es una cuestión que está de fondo. Es una cuestión que está de fondo. ¿Ah? Por eso cuando podría ser una cuestión más... mi idea era hoy entrar en las cuestiones más generales y después tal vez empezar con el elemento de educación, que es uno de los puntos más estratégico,
porque hace parte justamente de... Hay varios estratégicos, ¿no? Digo, más allá que está el del bloque económico es el más fuerte, el bloque de seguridad social, de desarrollo, trabajo es el más chico, ¿no? Eso sí, en los números mismos y en las propuestas también. Entonces, me parece que puede ser por ahí después en algún otro momento, pero me parece que hay que ver cómo ir entrando y es necesaria porque podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir, bueno, vamos a entrar a la LUC, ¿qué dice la LUC sobre este tema? Sí, pero si no entendemos que eso hace parte de una lógica que sustenta de por qué se quieren sacar, por qué los consejos ahora no son más obligaciones que el tema, por qué el Ministerio de Educación y Cultura tiene tanto poder ahora, por qué, ¿no? ¿Por qué la cuestión de la apariencia delictiva? Eso se parte de todo esto. Es parte de esta base. Entonces, para entender la LUC me parece, hay que entender toda esta base, este telón de fondo que nos permite, por ejemplo, que nos permite justamente decir, bueno, ¿por qué se cambia el estatuto docente? ¿Por qué se cambia el estatuto docente? ¿Y por qué? Estoy colocando así cosas que pongo ahí. ¿Y por qué en ese cambio de estatuto docente cada director de escuela pasa a ser un gestor de su equipo? ¿Y qué tiene que ver esto con? Por eso tiene mucho que ver con eso de la cuestión de dinero. Y eso responde a una cuestión que la OCDE había marcado ya por los años 70. Las dictaduras de América Latina no por acaso entraron en los años 70. Nosotros tenemos esta ley, por ejemplo, de Sanguinetti, y el primer presidente democrático fue Julio María. Entonces, no entran por acaso en América Latina las dictaduras en los años 70 y no por acaso se van las dictaduras más o menos en la misma se van en el sentido, salen, ¿no? Sacan el cuerpo, pero no sacan el cuerpo, ¿no? Quedan en una situación de lo que se llama telón de los bastidores, ¿no? No por acaso tenemos el gobierno más militarizado que hemos tenido. La estructura de gobierno. La estructura de gobierno. Donde un Domenech dice que cree más en Dios que en la justicia. Toda esa lógica hace parte de esto. ¿Por qué la cuestión religiosa? ¿Será porque Pedro fue a estudiar? No. Religión, pues entonces quiere hablar de religión. No es por eso. Sino porque justamente la matriz religiosa es lo que va a llevar a neutralizar los elementos críticos y en contra que se puedan aplicar desde nuestra lectura de la luz. Esas cosas que parecen tan ¿dónde eso está presente? Es esto lo que tenemos que pasar, de ahí que viene lo sacrificial. Es esto lo que tenemos que hacer. Para tomar la matriz más rápida histórica, Jesús muere para ser salvo. Tenemos que apretarnos el cinturón. Es una política sacrificial. Venía escuchando a la ministra de Economía diciendo, bueno, ahora empieza el proceso de la previsión social, de la jubilación. Sí. No es solo la jubilación. No es solo la jubilación. No, la jubilación no me sale. Previdencia, porque en Brasil la... Previsión social. Previsión social. Me sale previdencia, provisión social. Bastante antes de la campaña electoral, el Cuquito, o Gotita porque todavía no es chorro, el Gotita se reúne, el excelentísimo señor presidente, que está grabado. El excelentísimo, de verdad generalísimo también, ¿no? Bien, el excelentísimo tiene acceso a lo que es, o casualidad, la reforma de previdencia que se hace en Brasil. Y él dice, hay puntos que nos interesan mucho de esa reforma de previdencia en Brasil.
Hoy Brasil tiene una previdencia, es la misma que vamos a tener nosotros. Donde miren interesante, donde en la matriz de que tenemos más expectativa de vida, podemos trabajar más tiempo. Entonces, uno tiene hasta los 70, 75 años para trabajar porque supuestamente va a vivir más. Supuestamente va a vivir más. ¿Está? Entonces, esa lógica de la previsión social, que hoy lo estaba diciendo justamente la ministra de Economía, donde Alfie también explica, ¿no?, que tenemos una expectativa de vida muy buena, entonces por eso podemos pensar en esto. Bueno, es una matriz que viene del ámbito geopolítico, que viene un cambio. En Brasil está, estoy colocando Brasil porque para Uruguay es muy próximo las lógicas que están sucediendo en Brasil, más que las que sucedieron en Argentina, así con Macri. Entonces, y son referentes muy fuertes, ¿no? Hay una relación muy fuerte. Bien, estoy colocando otras cuestiones así, entonces hablando del tema de la previsión social, ¿no? O sea, el hecho de tenemos que sacrificarnos, y lo dice Arberich. Yo decía ahora, estaba escuchando en Radio Uruguay, donde ella dice, bueno, ahora tenemos que ver las generaciones, ¿no?, cómo las generaciones se preocupan en las próximas generaciones. ¿Y eso qué? Eso es política sacrificial, eso no es democracia ni es preocupación por una sociedad, para que una sociedad mejore. Una solidaria. ¿Por qué no es solidario? Porque justamente, por ejemplo, ahora las escuelas, los centros educativos serán medidos centro por centro y no como sistema educativo. Entonces se sale de lo solidario y se entra en una matriz que es la matriz neoliberal de esto, que es la matriz donde entra el tema de la competencia, donde cada instituto, por eso cada institución va a competir con cada institución para poder tener el premio que el Estado gerente le va a dar por ajustarse a la metodología de trabajo del director. Igual en la salud. En la salud lo mismo. Estoy colocando esto para entender, ¿qué tiene que ver esto, Pedro, con la milicia de Brasilia? ¿Qué tiene de otra? Bueno, porque lo que justamente no es igual, no es que esto sea milicia, sino que esto toma la lógica justamente de sectorizar. Empiezan a ver los dueños de sectores. El gran capitán que dirige el Ministerio de Educación y Cultura, donde todo ahora va ahí. No olvidemos que en los consejos vamos a tener presencia de policías y militares. Se reconfigura en los consejos de educación, militares y privados también. Pero más allá de eso, empiezan a ver, se empiezan a formar dueños de geografía, donde va a tener que pasar a cumplir determinados favores por esos sujetos para poder subsistir. Eso es una lógica miliciana. O sea, habrá que pagar peaje, en el sentido ético. Si no te ajustas a este método, no quedas como profesor, no quedas como docente. ¿Está claro? No sé si estoy siendo mal. Sí. La verdad que sí. Perfecto. Entonces, en ese sentido, es que para entenderlo de la LUC, me parece que el movimiento que está haciendo es entrar y decir, bueno, entender esto que está. Esto tal vez no vamos, claro, si uno va a golpear la puerta y va a decir todo esto, no. Está delirante. Claro, No, y demoramos 3 años junto a la fiesta. No, claro. Sí. Lo que sí, para los que estamos en ciertos lugares La responsabilidad y... es nuestra de entender esto para poder fortalecer. Bueno, ahora entro a entender la sección de comunicación, entro a entender la sección de agraria, entro a entender la sección vivienda a partir de esta. Porque me parece a mí que cuando uno entra a entender, ahora, cuando uno va entendiendo en este movimiento más geopolítico, ¿no?, va a entender y va a leer la sección 3 de educación, la sección de vivienda, la sección de economía, la sección de agro, o la última sección, otras cosas, ¿no? Y en esa sección, otras cosas, están cuestiones muy interesantes. No son solamente otras cosas. En esa sección, en esa 11, que es otras disposiciones. Que es la sección 11, sí, bueno, ¿por qué
las decisiones están así. ¿Ah? En muchos momentos se llamó que esta era una ley ómnibus, que entraban todos. Esto no es una ley ómnibus, esto es un programa geopolítico que se está aplicando y se aprobó en una matriz de la lógica de una ley de urgente consideración en Uruguay. Yo creo que se los conté a algunos de ustedes. Yo estaba en un seminario con el juez Garzón en Brasilia, estábamos con el juez Garzón, y fue toda una semana de seminario del sistema judicial internacional de América Latina, donde estaba sobre derechos humanos. Estábamos tomando un café con Garzón, en un momento, y estaba en el momento que se estaba haciendo el golpe, fue entre las primeras votaciones del golpe a Dilma y la última votación, el último que fue en abril. La última votación que fue en abril, cuando se dicen todos aquellos disparates. Fue entre medio ahí, ¿no? Y él, estábamos acá, tomó un café, y él dice, Uruguay que se cuide. 2015. Sí, 15. No se cuide. Uruguay que se cuide. Digo, ¿por qué? Uruguay es en este momento el punto estratégico para destruir las posibilidades que puede haber en América Latina de procesos democráticos. Sí. Uruguay está haciendo las cosas bien, con sus errores, con sus cosas, pero está haciendo las cosas en sentido bien en salud, en educación, en posibilidades de trabajo, con sus cosas, con sus errores, pero en sentido bien. Cuando digo no, en sentido bien, no digo que vamos bien, qué felices que somos, no, en sentido. Y Uruguay se transformó, él lo dijo así, mirá, Pedro, se transformó en un lunar. La forma de eliminar los lunares son extirpando. Y la idea es de extirpar Uruguay. 2015. Yo digo, ¿será ese? Sí. Cuidado. Y dice, la izquierda va a tener que entender muy bien lo que está pasando para defender. Por eso la ley, y no lo entendió la izquierda, ¿no? Yo no lo entendí. Se ve. Por eso la ley tiene, y nosotros empezamos a escuchar un relato, tiene una lógica que es la lógica de refundación. La ley, esta LUC es una refundación. Esta ley, la LUC no es simplemente una ley, es refundacional. Todos los discursos que estamos escuchando a partir del 1 de marzo son todos discursos de refundación. Todos. Todos los discursos que se hacen como discursos, no las cabildofrases, sino que eso está, pero también es refundacional. Pero toda esa cuestión de ahora que es gratis encima el boleto es gratis, el boleto de ómnibus, que se inauguran cosas que eran anteriores, que parece que ahora la conectividad de Uruguay funciona, que parece que ahora el sistema de salud está bueno porque el 1 de marzo Harry Potter llegó y puso bueno. Mayo. ¿Eh? Mayo. Cuando todos los procesos, es interesante, hay un relato que se está colocando que es un relato refundacional. Si yo uno esto a lo que Garzón nos decía de extirpar el lunar, hace sentido en el ámbito de la narrativa que se está construyendo. Hace sentido en la narrativa que se está construyendo. Estoy colocando estas cosas para entender cómo esto no llega simplemente, es un programa de gobierno, no es una ley, bien, no es solamente una ley ómnibus, es una ley es una ley refundacional. Toca cuestiones centrales para ir para la educación, por ejemplo, toca cuestiones centrales de la educación que reconfigura totalmente la estructura propuesta, si vamos más cerca, por Varela, por Bayo. Y eso aparece por primera vez en Uruguay en el libro de Pablo da Silveira, La Segunda Reforma, editado por el Banco de Boston y CLAE, en el año 1995. Un libro que está agotado. Un libro que yo presté. ¿Lo tenés? Está un libro que yo presté. No fue a Boca. Nunca más me lo devolvieron. En la era Rama era. En la era Rama. Sí, Rama para nosotros es un Che Guevara ahora. Sí, eso después. No, está haciendo claro lo que estoy diciendo. O sea, Al lado de lo que tenemos hoy. no, hoy Rama es un Che Guevara. Sí. La propuesta de Rama hoy es un Che Guevara.
Y este era el Bolsonaro, en ese momento, sí. planteando. Entonces, ese libro, ese es uno de los libros que hay que leer para entender lo que está pasando con la Segunda Reforma. Tanto que le llama Segunda Reforma y por qué es necesaria una Segunda Reforma bareliana. Editado por Clay y Banco de Boston, año 1995. En ese momento estaba trabajando con los franciscanos, con los conventuales en el CIPFE. Yo estaba terminando por ese lado. Entonces ahí teníamos y ahí compré ese libro y lo presté en un momento. Pero ese es un material para leer. Ahí está clarito, ¿no? Porque decía que ahí está claro el sistema de beca, está claro el sistema de voucher, está claro el sistema de cómo el Estado va a pagar a las instituciones privadas, cómo se da la competencia entre institución privada e institución pública. Ahí está claro por qué el Instituto de Formación Docente tiene que cada uno pedir su entrada como instituto universitario y cómo va a competir el sistema de becas. Todo está en ese libro, La Segunda Reforma de Pablo da Silveira, que no está disponible en Mercado Libre, aviso por lo sí. Pero bueno, si alguien lo tiene, ese es un libro que hay que hacerlo PDF, hay que digitalizarlo para pasarlo. Ese es un libro que hay para leer. No lo digo para leer, no lo digo para leer porque es genial el sitio de lectura, pero eso nos permite entender no solamente, y ese sujeto hoy es el Ministro de Educación y Cultura, y ahí se sustenta por qué el Ministerio de Educación y Cultura es el que tiene que regir todo. Se hace una centralidad, se centraliza totalmente. Y eso no es una lógica empresarial, no es una lógica capitalista, esa es una lógica militar. Y religiosa. Tanto es que Pablo da Silveira supo ser catequista. ¿Perdón? Pablo da Silveira. Fue catequista. No, no es Ojo. Es Bartolo, es Ojo. Pero muy cristiano. Sí. Entonces, a todo esto lo que estoy colocando es el oscurantismo se da cuando se da el 2 de marzo. Se da aquella misa. No sé si estamos yendo por ahí, no sé para dónde estamos yendo, pero yo creo que estamos, porque estas cuestiones hay que entenderlas. Estas son las cuestiones de base que nos permiten entender por qué, porque hay una cuestión de decir, bueno, esto no es casual. Yo no creo en estas cosas casuales que el chorizo acá no está porque está. Y la caca del perro no está porque está. Hay una película llamada El hombre que copiaba en Brasil, hecha en Porto Alegre, una película de un cine independiente, donde son unas personas que falsifican dinero en Porto Alegre y en un momento ellos van a robar una casa. Van a robar una casa. En realidad robarla no. Lo que ellos van a hacer es, en una casa donde el tío de una de las amigas del grupo que abusaba, tenía violencia con ella. Muy bien, entonces deciden ir a matarlo. Entonces hacen unas conexiones en la heladera, porque la heladera nunca da patadas, ¿no? Lo ponen en la heladera, pero digo esto por la casita del padre. Sí, es cierto. Entonces, siempre es bueno recordar. Correcto. A lo que te agrada. Entonces, digo porque el propio pericia de bombero dice. Bien. Colocan todo para que la heladera explote y el tipo muere. Pero uno de ellos agarra una gallina, lleva la gallina bajo el brazo y pone la gallina en un ropero. El edificio, el apartamento explota, se prende fuego y en las noticias sale: se salvó una gallina y nadie le da bola al tipo que se muere. Bueno, el chorizo, el perro, lo que fue en el anteproyecto, el comisario que tenía que estar en el destete, son la gallina. Dentro de la LUC hay muchas cosas que dentro de una estrategia discursiva se llaman lo que son las estrategias desviantes. Son elementos que nos desvían. Por eso es interesante ver cómo en el relato refundacional aparecen ciertos actores que dicen cosas que son para llevar, y cada vez van a aparecer más. Actores que llevan y dicen cosas. Y por eso, y para tomar un ejemplo más tranquilo, para no tomar de acá, pero
Ahora Bolsonaro declarando de la guerra a Estados Unidos. Es tan raro que ni el propio Estados Unidos lo tomó en serio, no entendieron lo que Nos falta posibilidad. Entonces, estoy colocando estas cosas como dentro, digo, de qué forma también entrarle a esto. ¿De qué forma entrarle a esto? Por eso esto no es simplemente una ley ómnibus. Esto es una lógica política que se instala como refundación no solamente los artículos que están acá, sino esto trae el espíritu de refundación. Por eso es más intenso que lo del Padre. Ahora, sí, digo, sin sí, duda, y Jorge había preguntado antes, disculpe. No, todo lo que le condena Oriente al Islam está puesto todo ahí adentro. El oscurantismo, el desconocimiento, la agresividad, todo es culpa de ellos y nosotros somos los lindos ahora. ¿Cómo no entendí? El contenido de la ley es una maravilla que nadie puede discutir. Nosotros somos los lindos. Claro. Sí, el oscurantismo está dado ahí. El oscurantismo es que cuando... A ver si entendí. O sea, esto está tan bien hecho que no se puede discutir. Es esa la lógica. Entra en fe. Sí, claro. Es que nosotros... Claro. Es que nosotros tenemos hoy un gobierno, cuando hablo de gobierno no hablo de Estado, de gobierno, que se sustenta en actos de fe. No es por acaso que se hace la misa, la celebración del 2 de marzo. Y por eso era un cheque en blanco antes de la elección. Por esto no se había, pero era un acto de fe. Algo bueno va a haber. Por algo lo están haciendo. Lo que sustenta la competencia entre los centros educativos es lo que se llama el efecto Mateo. Eso está en el Evangelio. Aquel que tiene más tendrá más, el que tiene menos se le quitará. Lo que es justamente, o sea, esto es intocable, esto es un acto de fe, esto es una Biblia. Esto es más que la Biblia, esto es, por eso que es fundacional. Esa es la cuestión. Está el antiguo Evangelio y el nuevo Evangelio. La Biblia clara. En la Biblia clara. Sí. Una cosa, Pedro. Sí. Gandini fue claro en el Parlamento cuando dijo: sí, es todo lo que ustedes están diciendo, pero es lo que la gente votó. pero no es solo lo Es mentira porque la gente lo sabe. Pero lo votó en definitiva, porque la gente, cuando en la campaña se hablaba de la luz, la gente terminó legitimando la luz. Porque ahí había. Era la esperanza. Era la nueva esperanza. Claro. Era el cambio. Por eso todos los procesos, y ahí viene la lógica de la evangelización, ¿no? Y la lógica pascual, ¿no? O sea, el pasaje de, ¿no? Y por eso está el hecho de lo higiénico, la limpieza. Si nosotros empezamos a ver las cuestiones que se fueron haciendo, los elementos de la narrativa son elementos de un gobierno sucio por la corrupción, pero sucio por varias cosas, ¿no? Que no se baña, ¿no? Que no esto, ¿no? Hay matrices que hacen parte, ¿no? Por eso que es oscurantista, por eso que es la matriz. Cuando hablo de religión no hablo solamente de una religión católica, sí de matrices religiosas donde hoy en día se pone muy fuerte en las neopentecostales, que no son ni evangélicas ni pentecostales, sino que son las neo, ¿no? Entonces, esa matriz está acá. Entonces, Dios por arriba de todo, ¿no? O están con nosotros o no están con nosotros. Por eso es lo que le decía esa dicotomía. Es un acto de fe. O se tiene fe o no se tiene fe. La Virgen no puede ser Virgen María media. O es virgen o no es virgen. No hay más o menos. Que no es y que es. Está en ese sentido. O sea, son actos de fe. ¿Ah? Lo decía que quiso ser presidente del Partido Nacional. Si Dios está con nosotros, ¿quién está con ellos?
Ya lo de ahí también lo... La morocha que se Mónica Alonso tiene, además de tener la relación fuerte, que estar directamente, bueno, sí. Por eso lo soltó a Sartori a último. Entonces, aparece siempre hay un Judas. Talvi es un Judas. ¿No? Siempre hay alguien, siempre está el apóstol más chico. Siempre está un Juan en la vuelta que se revela un poquito que es un Sartori que hace las cosas de niño. No quiere decir que todo está escrito en la Biblia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que son cuestiones que están muy presentes en nuestra antropología también social, que se tornan muchísimo más perceptibles. Y por eso se usó. Y por eso se usó y se usa explícitamente. Hay gente dentro del gobierno de lo que fue la campaña que estaba estudiando esto. Hay gente que se fue a formar para estudiar esto, para entender cómo la entrada se da por otro lugar y no por el espacio de discusiones políticas. En cuanto a nosotros estábamos discutiendo cuestiones de inclusión social, los de Remar se juntaban a rezar en la esquina del estadio cerrado. ¿Ah? Y empezaron, casualidad, un medio año antes de un poco más, todos los de Remar a decir gracias a Dios, Dios lo bendiga. Sí, exacto. Casualidad. Sí. No era contra Remar en sí, pero sí contra esta lógica. Entonces, volviendo, todo eso está en la LUC, sí, hace parte de la LUC. Hace parte de la LUC. Por eso, si nosotros entramos a... Por eso estoy pensando, tal vez más que el contenido, si se entra a dividir esto, entramos a marchamos a la vez. Marchamos a la vez. Pero marchamos a la vez en ese sentido. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo con... Ahí hay que tomar una posición que es una posición estratégica de decir, ¿dónde cortamos? Esa es la cuestión. Mi pregunta es, Sí. esta ideología neoliberalismo y la herramienta que usa a través de las religiones neopentecostales y todo eso. Y católica también. Sí. Católica que se une a la pentecostal. Sí. Que tiene ese discurso también. Sí, Sturla es eso. Yo a Sturla lo conozco cuando trabajé en un colegio que estaba ahí. Mi pregunta es, esto ya se ha aplicado en América Latina. ¿Sí? ¿Cómo lo procesar con la gente? Porque alguna reacción debe tener la ciudadanía con respecto a esto, estamos todos adormecidos, alienados. Una pregunta también que capaz la podés contestar junto con esa. Yo entiendo todo lo que significa desestructurar eso, en realidad entramos en la agenda de ellos. Ahora, el tema es algo que está instalado como la fe y que la gente creyó de la forma que creyó. Vos atacás eso. No está, o sea, a ver. ¿Fortalecer o Exacto. debilitar? Ahí vamos. Hay que usar, ahí está la cuestión. Por eso está la Porque cuestión. ganarle la cabeza a la gente es clave para ganar el plebiscito. Y si ganar el plebiscito, un golpe, así sea, a una parte. Sí. Un golpe letal. Sí. Chile consiguió porque Chile se articuló en las comunidades y se articuló de una forma bien interesante. Y Chile utiliza una estrategia, además de salir a la calle, de varias cosas, pero también es una estrategia tomando esto como partiendo, esto es una matriz en este sentido religiosa, estamos hablando religiosa no porque acá hable de Jesús, sino porque coloca ese acto de fe, esa cuestión, ¿no? Es interesante porque la gente te dice muchas cosas, lo responde por respuestas que son desde un acto de fe, ¿no? O sea, así como te responde que la Virgen María es virgen y tuvo a Jesús por vía del Espíritu Santo, te va a decir, no, pero lo que quiso decir Alberet cuando habla tal cosa no es eso, es otra cosa. Entonces empiezan a ver las justificativas e injustificables que no tienen. Después yo voy a hablar de una cuestión, pero ahí me voy de la luz, pero vamos a ver qué es la cuestión de la autocrítica. El gran problema que nosotros caímos en la trampa de la autocrítica con una matriz religiosa profesional, que lo vengo diciendo desde noviembre. Pero bueno, es otra cosa. Volviendo acá, una de las cuestiones, de las estrategias que se puede utilizar, y me parece que la utilizan dentro de lo que es, de lo que Chile lo utilizó, pero lo que se puede utilizar que se llama la desprogramación de sectas. Esa es una cuestión, son estrategias de desprogramación de sectas. O sea, las sectas que en un momento
¿no? ¿Cómo se trabaja con alguien que está religiosamente, tiene un acto de fe, una vivencia de fe, con una desprogramación? Y eso no se da automáticamente. Eso se da justamente de ir como estrategia, por ejemplo, de ir como. No, cuando se trabaja la desprogramación mental, en el sentido de, porque las sectas reprograman, no es que reprograman, por varias cuestiones eliminan ciertos procesos, ¿no? biológicos neuronales, ¿no? La reprogramación es la reinserción de elementos que, más que conflictuar, permitan traer otra situación. Entonces, en vez de ir confrontar el camino, justamente es cómo explicar que esto, y por eso se tiene que conocer la luz, se tiene que conocer desde qué espíritu trabaja la luz. Explicar qué cosas, por ejemplo, implica esto en la situación de que el tema de la leche en la escuela, que no está en la luz, pero hace parte de la lógica. ¿No? ¿Por qué hace parte? Porque las maestras eran las que la atendían en el comedor, pero ahora se pone, opa, porque me acordé de una cosa. Aparece la sospecha, la duda, el relato de la sospecha, el relato de la duda. No hay nada más fuerte para alguien que tenga fe que aparezca el elemento de la sospecha. Lo mismo hicieron con la auditoría. Todo tiene que ser, y utiliza la palabra desidia. La palabra desidia es una palabra religiosa. Los fariseos y sus desidias. ¿Ah? Aparece la desidia, aparece la duda, la sospecha. Vamos a ver, ¿será que es eso? ¿Será que no es eso? ¿No? ¿Será que será no? Pero mirá, los maestros están más horas en el comedor y se agarran la comida, ¿no? Se llevan la comida. Empieza toda una cuestión de duda. No hay nada más complicado para alguien que tenga fe que aparezca alguien que lo haga dudar. ¿No? Por acaso la manzana está donde están las gentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, se puede trabajar, que después se puede hacer una estrategia, decir, bueno, ¿qué representa? ¿Qué quiere decir esto de que el niño no tenga más el pan y tenga solamente la leche? Bueno, empezar a trabajar esos signos, agarrar signos de cierta forma y empezar a, no como contra, sino como a relatar, empezar a relatar. O sea, la desprogramación es un nuevo relato. Y eso lleva, y para eso hay que tener una formación en el sentido de las cosas. Porque tal vez podemos decir, sí, la cuestión de viviendas, tal cosa, tal otra, sí, bueno, pero ¿cómo esto afecta en la convivencia de un barrio, en la convivencia de una situación familiar? ¿No? Estábamos el otro día, ayer estábamos en la universidad, reunión con FANCAP por el tema del horno 3, que nos pidieron una ayuda para estar. Y una de las cosas que les decíamos ayer justamente era, el problema no es solo si quedan sin trabajo, el problema es que se destruye un tejido social, el problema es que se ataca, el problema es que empezás a generar un problema de salud mental, de salud familiar. Entonces no es solamente decir que nos quedamos sin trabajo, es decir que se rompe un tejido, empezar a hablar que la cuestión de salud mental, eso genera un gasto para el Estado, porque salud mental tiene que ir al hospital, tiene que ir a tratamiento. Hay un tema de que el almacén de al lado, en el momento que yo no cobro más, no puede comprar más nada, hay una microeconomía que no se mueve. Entonces, ¿qué es? La cuestión es entrar a explicar cómo algo desmonta, desarma, ¿ah? Una cuestión que es más profunda. En el caso de las escuelas, bueno, en el momento que una maestra tenga que hacer las cosas que la directora o el director le diga, porque si no, no se ajusta al programa de método propuesto por esa directora, el Estado no va a estar más resguardando si el niño aprende o no aprende. Porque lo que va a decir si aprende o no aprende son de estándares internacionales que no están leyendo la particularidad de determinado barrio. Y de eso va a depender el dinero que va o no va para esa escuela. Entonces, tal vez al acto de fe, toda esta cuestión no se le puede ir con otra fe. Con otra fe. Lo que hay que hacer es cómo ir, y ahí me parece que la estrategia, cómo ir creando ese relato para entender que una acción que está acá altera
la posibilidad de bienestar de esto. Y eso, bueno, para eso no hay un mes, 2 meses. Yo te doy un ejemplo, esa lógica que ahora entiendo pila de cosas, ¿no? Porque está pasando en el hospital que a mí me asombra. Por ejemplo, no hay enalapril, no hay T4. Empiezo a averiguar por qué motivo. Son medicamentos crónicos esenciales como la aspirina. Y me dicen de que no llegó las órdenes de compra, no liberan las órdenes de compra porque van a ver en qué se gastó el fondo COVID. Pero nadie está protestando, nadie está gritando, porque ¿qué? Instalaron eso. Bueno, tuvieron lo del frente hasta el 14 de mayo, tenemos que ver, porque no nos cierran las cuentas. Andan con 18 de azúcar, pero contentos. Pero nadie, Sí. porque creen en eso, porque ellos instalaron la idea de que fue un gobierno corrupto, que hizo cualquier cosa, lo de la auditoría.